Vamos a comenzar. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos los que se van incorporando a la sala. Vamos a empezar a hablar del impuesto a las ganancias, personas jurídicas. Me voy a presentar. Yo soy Oscar Kierzenbaum. Algunos de ustedes me conocen, otros no me conocen. El material que vamos a revisar, vamos a consultar, es la ley 2628 de fecha 31 de diciembre del 1973, que es cuando se dicta la ley del impuesto a las ganancias, que era una ley de emergencia y era tan de emergencia que todavía está vigente. Tenemos que ver la ley número 27430 de fecha 29 de diciembre del 2017, la ley número 27468 de fecha 4 de diciembre del 2018, la ley número 27480 de fecha 21 de diciembre del 2018, son todas reformas a la ley original, y la ley número 27541, que es la ley de solidaridad social, de fecha 21 de diciembre del 2019, que es la última reforma que se le hizo a la ley del impuesto a las ganancias. Tenemos que revisar el decreto 824 de fecha 5 de diciembre del 2019, texto ordenado de la ley del impuesto a las ganancias en el 2019. Acuérdense que en diciembre del 2019 se hizo un reordenamiento de la ley y se cambiaron los artículos. Cuando nosotros mencionemos los artículos en esta presentación, van a ser los artículos de la ley reordenada, es decir, del texto reordenado de la ley. El decreto número 1344 estableció el decreto reglamentario del impuesto a las ganancias de fecha 25 de noviembre del 98. El decreto número 1170 modificó ese decreto reglamentario. Luego el decreto número 862 de fecha 9 de diciembre del 2019 estableció el decreto reglamentario del impuesto a las ganancias y se incluyen todas las modificaciones legales y es el reordenamiento del reglamento de la ley del impuesto a las ganancias. Bueno, vamos a empezar a estudiar cómo declaran las personas jurídicas. El artículo primero de la ley dice: todas las ganancias obtenidas por personas humanas, jurídicas o demás sujetos indicados en esta ley quedan alcanzadas por el impuesto de emergencia previsto en esta norma. Aquí vamos a hablar de personas jurídicas únicamente, no vamos a hablar de personas humanas. Posteriormente vamos a dar una charla sobre la declaración del impuesto en el caso de personas humanas y sucesiones indivisas. Concepto de ganancia. Artículo 2 de la ley dice que ganancias son los rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos que cumplan o no las condiciones de periodicidad, permanencia de la fuente y habilitación. Estos tres conceptos de periodicidad, permanencia de la fuente y habilitación se aplican a las personas humanas. Por eso se dice aquí en este artículo que cumplan o no las condiciones, porque para las personas jurídicas que declaran por tercera categoría van a ser gravables todas las rentas, todos los rendimientos, beneficios o enriquecimientos. Entonces, no tienen que cumplir con los principios de periodicidad, permanencia de la fuente y habilitación. Estas rentas tendrán que ser obtenidas por los responsables incluidos en el artículo 73 de la ley, sociedades de capital, y todos los que deriven de las demás sociedades o empresas unipersonales. Todos estos declaran por tercera categoría y son las personas jurídicas. Para gravar las rentas de las personas jurídicas aplicamos el criterio de lo devengado. Siempre el criterio de lo devengado. Los contribuyentes imputarán sus ganancias al año fiscal de acuerdo con las siguientes normas. Las ganancias indicadas en el artículo 53, ganancias de tercera categoría de la ley, se considerarán del año fiscal en que termina el ejercicio anual en el cual se han devengado. El año fiscal, establece el artículo 24 de la ley, comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, es decir, el año civil o calendario. Las personas humanas declaran sus impuestos en base al año civil o calendario. Las empresas unipersonales cierran su ejercicio el 31 de diciembre de cada año
Y las personas jurídicas pueden establecer el ejercicio anual que menciona la ley, es decir, el año civil o calendario, o pueden establecer otra fecha de cierre, como puede ser 31 de marzo, 30 de junio, 31 de octubre, cualquier fecha, pero lo tienen que hacer a través del documento constitutivo, donde en alguno de los artículos del documento constitutivo se establece la fecha de cierre. El ejercicio anual normalmente, perdón, el ejercicio fiscal, perdón, normalmente es de un año, es decir, anual. Los ejercicios irregulares son aquellos ejercicios cuya duración es menor de un año. En ese caso hablamos de ejercicios regulares. Estos se dan cuando hay el inicio de una sociedad, la constitución de una sociedad, también cuando una sociedad se fusiona o hay una reorganización de empresas o cuando la sociedad se liquida. ¿Cuáles son las rentas comprendidas en la tercera categoría? Lo establece el artículo 53 de la ley. Las obtenidas por los responsables incluidos en el artículo 73, sociedad de capital, las obtenidas por cualquier otra clase de sociedades constituidas en el país, las derivadas de fideicomisos constituidos en el país, las derivadas de empresas unipersonales, las derivadas de la actividad de comisionista, rematador o consignatario, las derivadas de loteos con fines de urbanización, las provenientes de la edificación y la generación de inmuebles construidos bajo el régimen de propiedad horizontal, el desarrollo y enajenación de inmuebles bajo el régimen de conjuntos inmobiliarios. Ustedes saben cuáles son los conjuntos inmobiliarios, aquellos los llamados barrios cerrados, y las demás ganancias que no estén comprendidas en otras categorías van a tributar por la tercera categoría. El artículo 73 menciona las sociedades de capital, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, asociaciones, fundaciones, cooperativas y entidades civiles y mutualistas. Algunas están exentas del impuesto de acuerdo a lo que establece el artículo 26, la sociedad de economía mixta, las entidades y organismos del artículo primero de la ley 22016, empresas del Estado, los fideicomisos constituidos en el país, los fondos comunes de inversión constituidos en el país, la sociedad de personas y los fideicomisos que opten por no distribuir la ganancia entre sus socios o suscriptores y pagar el impuesto con la tasa de las sociedades de capital. Vamos a explicar el caso de la sociedad de personas y los fideicomisos. En el caso de las sociedades de personas, el artículo 54 de la ley establece que el resultado del balance impositivo de las empresas unipersonales y de la sociedad de personas se considerará en su caso íntegramente asignado al dueño o distribuido entre los socios. Es decir, la utilidad que obtenga en el balance impositivo una empresa unipersonal se atribuye totalmente al dueño de esa empresa unipersonal. Y en las sociedades de personas, el resultado del balance impositivo se distribuye entre los socios, aun cuando no se hubiera acreditado en sus cuentas particulares. Esta asignación de la ganancia impositiva entre los socios se hará en forma proporcional a la participación que tenga cada socio en la sociedad. Es decir, la sociedad declara, pero no paga el impuesto. El enriquecimiento, la pérdida, se va a distribuir entre los socios de la sociedad en proporción a su participación. Y asimismo, así como se distribuye la ganancia impositiva o la pérdida impositiva entre los socios, también se van a distribuir las retenciones del impuesto a las ganancias que le hayan efectuado a la sociedad. Estas retenciones del impuesto a las ganancias se van a distribuir entre los socios de la sociedad en proporción a su participación. Aquí tenemos que ver el artículo 134 del reglamento de la ley del impuesto a las ganancias. El mismo tratamiento que le damos a las sociedades de personas se le va a dar a los fideicomisos no financieros constituidos en el país, en el que el fiduciante, el que aporta los bienes, posea la calidad de beneficiario y sea a su vez residente en el país.
Aquí tenemos el artículo 73 que se refiere a las sociedades de capital. Van a tributar por sus ganancias netas imponibles con unas tasas impositivas del 25% a partir del 1 de enero del año 2021. Recuerden que las tasas impositivas eran del 35% para el año 2017. Para el año 2018, a partir del 1 de enero del 2018, la alícuota que se aplica es del 30% y esa alícuota se va a aplicar para los años 2018, 2019 y 2020. A partir del 1 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2000, a partir del 1 de enero del 2021 se va a empezar a aplicar la alícuota del 25%. Todavía no sabemos si esas alícuotas se van a mantener debido a las circunstancias por las cuales estamos atravesando. Las sociedades de personas y los fideicomisos no financieros constituidos en el país en que el fiduciante posea la calidad de beneficiario y sea residente en el país, que opten por tributar conforme a este artículo, es decir, con las tasas de la sociedad de capital, y en este caso la ganancia no será distribuida entre los socios, es decir, la sociedad no distribuye la ganancia entre los socios, sino que paga de acuerdo a la tasa de las sociedades de capital. Esta opción que pueden tener las sociedades de personas de no distribuir la ganancia impositiva entre sus socios y pagar con la tasa de la sociedad de capital, podrá ejercerse en tanto los mencionados sujetos lleven registraciones contables que le permitan confeccionar balances comerciales y la opción deberá mantenerse por un lapso de 5 años. Es decir, una vez optado por pagar el impuesto con la tasa proporcional de la sociedad de capital, lo van a tener que mantener por 5 años fiscales. Vamos a hablar de los fideicomisos y aquí le hice una tablita que ustedes pueden ver y en los fideicomisos tenemos, si es un fideicomiso en el país, constituido en el país, y fideicomiso no financiero, cuando el fiduciante posea la calidad de beneficiario y el beneficiario es residente en el país, se aplica el artículo 53 y el resultado es atribuido al fiduciante como renta de tercera categoría, incorporándolo en su propia liquidación, aun cuando los mismos no hayan sido acreditados en su cuenta. Es decir, van a tener el mismo tratamiento que las sociedades de personas, las utilidades del fideicomiso, en este caso, no financiero, constituido en el país, cuando el fiduciante sea el beneficiario, va a ser pagado el impuesto en cabeza del fiduciante. Si es un fideicomiso constituido en el país, no financiero, y el fiduciante es beneficiario, residente en el país, se aplica el artículo 73, inciso A, punto 8, donde el contribuyente puede distribuir la ganancia entre los miembros del fideicomiso o proceder a pagar con la alícuota proporcional que grava a la sociedad de capital, y esa opción deberá mantenerse por el lapso de 5 periodos fiscales contados a partir del primer ejercicio en que se aplique la opción. Si hablamos de fideicomisos constituidos en el país, no financiero, cuando el fiduciante posee la calidad de beneficiario pero está residiendo en el exterior, el fideicomiso se asimila a una sociedad de capital y tributa la alícuota proporcional que grava la sociedad de capital. Si se trata de un fideicomiso constituido en el país, no financiero, y el fiduciante no posee la calidad de beneficiario, es residente en el país, se aplica también el artículo 73, inciso A, punto 6, el fideicomiso se asimila a una sociedad de capital y tributa la alícuota proporcional. Cuando es un fideicomiso constituido en el país, fideicomiso no financiero, cuando el fiduciante no posee la calidad de beneficiario y está residiendo en el exterior, sujeto del título quinto de la Ley del Impuesto a las Ganancias, se aplica el artículo 73, inciso A, punto 6, el fideicomiso paga como si fuera una sociedad de capital. Y en el país, fideicomiso financiero, se asimila a la sociedad de capital domiciliadas en el país, artículo 73, inciso A, punto 6, el fideicomiso
paga como si fuera una sociedad de capital y tributa en cabeza del fideicomiso y tributa con la alícuota proporcional. Estamos hablando de un fideicomiso financiero. Y cuando el fideicomiso está constituido en el exterior, un fideicomiso en general, no importa qué tipo de fideicomiso sea, y el beneficiario está residiendo en el país, los resultados del fideicomiso se encuentran grabados en cabeza del beneficiario y son consideradas ganancias de segunda categoría en el caso de las personas humanas. Hablamos de las tasas de impuestos. Vuelvo a insistir. Hasta el año 31 de diciembre de 2017 la alícuota fue del 35%, ejercicio que comenzó el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive 30%, ejercicio que se inicia a partir del 1 de enero del 2021, 25%. Tenemos que decir que a medida que vamos disminuyendo la alícuota de impuestos que pagan las sociedades de capital, aumentan el porcentaje que pagan los dividendos distribuidos por estas entidades. Los dividendos recibidos por personas humanas y instituciones indivisas van a tributar de acuerdo a las siguientes alícuotas. Ejercicios finalizados hasta el 31 de diciembre de 2017 no estaban grabados porque las sociedades pagaban la tasa del 35%. Ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018 y hasta el 31 de diciembre del 2020, inclusive 7%. Y ejercicios que se inician a partir del 1 de enero del 2021, 13%. Estas alícuotas del 7% y del 13% están establecidos en el capítulo del impuesto cedular de la ley de impuesto a las ganancias que gravan las personas humanas y sucesiones indivisas. Como vimos, en la medida en que disminuye la alícuota de la sociedad, aumenta la alícuota de las personas humanas que reciben los dividendos. Si ustedes ven que si sumamos la alícuota que paga la sociedad y la alícuota que paga el accionista que recibe los dividendos, vamos a ver que en definitiva siempre estamos cercanos o igual que el 35% que se pagaba hasta el año 2017. El impuesto este del 7% sobre los dividendos y el 13% a partir del 2021 va a ser retenido por las empresas pagadoras del dividendo con carácter de pago único y definitivo. ¿Qué significa único y definitivo? Pago con carácter único y definitivo significa que una vez que se ha retenido el impuesto, el que recibió el dividendo no tiene que pagar un monto superior o un monto adicional. Ya con esta retención está pagado totalmente el impuesto. Aquí tenemos una nota, en la medida que se rebaja la tasa de las personas jurídicas, se aumenta la tasa de las personas humanas, y tenemos que saber también, es muy importante, que los dividendos distribuidos por empresas domiciliadas en el país y que han sido recibidas por personas jurídicas domiciliadas en el país no son gravables. ¿Sí? El dividendo que reparte una persona jurídica domiciliada en el país no será gravable cuando lo reciba una persona jurídica domiciliada en el país. Cuando lo reciba una persona humana o una asociación indivisa, sí va a estar gravado con las alícuotas que dijimos, 7% y 13%. Vamos a hablar de un concepto que es el dividendo o distribución de utilidades que superen la ganancia impositiva. Esto se llama impuesto de igualación y la ley establece en el artículo 74 que la empresa que distribuye el dividendo o las utilidades tiene que hacer una retención del 35% en el caso de que la ganancia distribuida y el dividendo supere la ganancia impositiva. Cuando se efectúen pagos de dividendos o se distribuyan utilidades en dinero o en especie que superan las ganancias determinadas en base a la aplicación de la norma de esta ley, acumuladas al cierre del ejercicio inmediatamente anterior, deberá retener con carácter de pago único y definitivo el 35% sobre el referido excedente. Esto es, el fisco dice,
Tú repartes utilidades, pero a mí no me pagaste el impuesto sobre esas utilidades. Por lo tanto, si repartiste utilidades sobre un monto superior al que determinaste en tu declaración de impuestos, me vas a pagar el 35%. No me lo va a pagar la sociedad, me lo va a pagar el accionista a través de una retención que es una retención única y definitiva. La ganancia a considerar en cada ejercicio será la que resulte de traer a la ganancia impositiva el impuesto pagado por él o los periodos de origen y sumarle los dividendos o utilidades recibidas que provengan de otras sociedades de capital que, como dijimos, esos dividendos no están grabados. Esta disposición del artículo 74, cuidado, no resultará de aplicación para los dividendos o utilidades atribuibles a ganancias generadas en los ejercicios fiscales que se inician a partir del 1 de enero del 2018. Se aplicará solamente para los ejercicios cerrados hasta el 31 de diciembre del 2017. ¿Por qué? Porque hasta el 31 de diciembre del 2017 los dividendos no eran gravables y por lo tanto se aplicaba esta norma de la ley. En el caso de los dividendos a partir del 1 de enero de 2018 que están grabados, no se aplica el impuesto de igualación. También hay dividendos presuntos, dividendos fictos, dividendos recibidos por personas humanas y asociaciones indivisas, dividendos puestos a disposición, presunciones y dividendos fictos. Artículo 50 de la ley. Se presumirá que se ha configurado la puesta a disposición de los dividendos o utilidades asimilables cuando se verifiquen algunas de las situaciones que se enumeran a continuación. Es decir, la ley también presume que hay un reparto de dividendos aun cuando esos dividendos no se hayan establecido o no se hayan decretado en una asamblea de accionistas. ¿Cuáles son los casos que se consideran como dividendos presuntos o dividendos fictos? Vamos a enunciarlos. Los retiros de fondos efectuados por titulares, propietarios, socios o accionistas. Tengan el uso o goce por cualquier título de los bienes del activo de la entidad. Que cualquier bien de la entidad esté afectado en garantía de obligaciones del propietario, titular, socio o accionista. Cuando se hagan compras o ventas por debajo o por encima del valor de plaza en operaciones que se hagan entre los titulares, propietarios, socios y accionistas y la empresa. Cualquier gasto que la entidad realice a favor de los titulares propietarios y que los titulares perciban sueldos, honorarios u otras remuneraciones sin que se pueda probar la contraprestación. Es decir, si un accionista o un propietario recibe una remuneración y no se prueba de que realmente trabaja en la empresa, eso se considera como un dividendo. O que resulten esas remuneraciones, sueldos, honorarios superiores a los que se pagarían en el mercado a los terceros o a personas terceras que desarrollen la misma actividad. Estos son los dividendos presuntos, presunción de dividendos, aun cuando no se hayan decretado en la asamblea. La presunción de dividendos tendrá como límite el importe de las utilidades acumuladas al cierre del último ejercicio. Por supuesto, si yo no tengo utilidades acumuladas al cierre del ejercicio, no se puede considerar que estos pagos sean dividendos, porque nadie puede repartir dividendos sobre utilidades que no existen. Estas utilidades, por supuesto, son las utilidades contables de la empresa. En el caso de que hayamos pagado por un monto superior, el excedente, si existiera, se aplicará la presunción del artículo 76 de la ley, disposición de fondos a favor de terceros. La disposición de fondos o bienes a favor de terceros está establecida en el artículo 76 de la ley y también es muy importante que tenemos que tener en cuenta. Toda disposición de fondos o bienes efectuados a favor de terceros por personas jurídicas que no respondan a operaciones realizadas en interés de la empresa, es decir, todos los montos prestados o bienes que se den a personas
a terceros por parte de personas jurídicas y que no correspondan a operaciones normales eh, eh, y que sean realizadas y que no sean realizadas en interés de la empresa, harán presumir, sin admitir prueba en contrario, muy importante, no admiten prueba en contrario, una ganancia grabada que se determinará de la siguiente manera. Es decir, una persona jurídica hace un préstamo, hay una ganancia por eso. Si hace un préstamo sin justificación, hay una ganancia. Si hay bienes entregados sin justificación, también hay una ganancia. ¿Cómo se mide esa ganancia? Vamos a verlo. En el caso de disposición de fondo, es decir, préstamos a terceros sin que haya una contraprestación o no tenga nada que ver con la actividad de la empresa, se presumirá un interés anual equivalente, tomando como base en el costo financiero total o tasa de interés compensatorio efectiva anual que publique el Banco de la Nación Argentina. Y cuando se trate de disposición de bienes, se presumirá una ganancia de 8% del valor anual corriente en plaza de los bienes inmuebles o un 20% del valor corriente en plaza respecto del resto de los bienes. Es decir, si se entrega un bien y no se recibe ninguna contraprestación, se deberá registrar un 8% de ganancia sobre el valor corriente en plaza de ese bien inmueble y en el caso del resto de los bienes un 20%. Si hubiera una contraprestación, es decir, si se recibieran pagos por el uso o goce de dichos bienes, los importes recibidos podrán ser descontados a los efectos de la presunción. Si se recibe un pago por el uso de esos bienes, pero que no llegan a ser el 8% o el 20%, se van a imputar contra la presunción. Vamos a hablar del caso de las empresas de construcción. Cuando hablamos de las empresas de construcción que están contempladas en el artículo 77 de la ley, vamos a decir que no son las empresas de construcción que construyen un inmueble, compran un terreno, construyen un inmueble y proceden a la venta. Estamos hablando de empresas de construcción que construyen una carretera, un camino, una obra, o también aquellos contratistas que trabajan para empresas constructoras que están construyendo un inmueble. Por ejemplo, unos electricistas, plomeros, pintores, estructuristas, etc. En el caso de construcciones, reconstrucciones y reparaciones, cuando el resultado afecte a más de un periodo fiscal, es decir, el resultado abarque varios ejercicios fiscales, la obra abarque varios ejercicios fiscales, las ganancias se declararán a opción del contribuyente de la siguiente manera: asignando a cada periodo fiscal el beneficio que resulte aplicar sobre los importes cobrados, el porcentaje de ganancia bruta que haya previsto el contribuyente para el total de la obra. O puede optar por asignar a cada periodo fiscal el beneficio bruto que resulte de deducir del importe a cobrar por todos los trabajos realizados los gastos y costos, es decir, hacer un presupuesto y determinar el porcentaje de beneficio bruto que va a obtener la obra. Ahora, la ley da la opción, en el caso de una obra que tenga una duración menor de un año y que abarque 2 ejercicios fiscales. Por ejemplo, una obra que comienza o que comenzó en octubre del 2019 y termina en junio del 2020. La obra dura menos de un año y abarca 2 ejercicios fiscales. Si la empresa cierra el 31 de diciembre, va a abarcar el ejercicio 2019 y 2020. La ley, en este caso, le da la opción al contribuyente de declarar las ganancias de acuerdo a lo que vimos anteriormente por cada periodo fiscal, es decir, lo que corresponde al 19 y lo que corresponde al 20, o la ganancia se podrá declarar en el año en que finalice la obra. Por supuesto que la recomendación como asesores fiscales que nosotros asesoramos a empresas va a ser declarar al final de la obra, porque se va a pagar el impuesto con una moneda de menor poder adquisitivo
producto de la inflación, y además ya sabremos el verdadero resultado de la obra y no estamos anticipando el impuesto. También el artículo 77 establece que la AFIP, si lo considera justificado, podrá autorizar igual tratamiento para aquellas obras que demoren más de un año. Eso es, por supuesto, que el contribuyente lo solicite cuando tal demora sea motivada por circunstancias especiales. Es decir, el contribuyente tiene que argumentar que no pudo terminar la obra en el periodo de un año debido a circunstancias como ser huelgas, que hay bastantes, falta de material, que hay bastante, y ahora también tenemos el problema de la pandemia donde no se pueden terminar las construcciones. Elegido un método, el mismo deberá ser aplicado a todas las obras y no podrá ser cambiado sin la previa aprobación de la AFIP, quien determinará a partir de qué periodo fiscal el contribuyente podrá cambiar el método. Es decir, la metodología puede ser cambiada por el contribuyente previa aprobación expresa de la AFIP. Ahora, cualquiera de las opciones tiene que ser aplicada a todas las obras que realice esta empresa. Vamos a hablar ahorita de bienes de cambio. El artículo 55 de la ley establece: cuando las ganancias provengan de la generación de bienes de cambio, se entenderá por ganancia bruta el total de las ventas netas menos el costo que se determine por aplicación de los artículos siguientes. Vamos a ver la evaluación de los inventarios, artículo 56 de la ley. La ley establece: cuando tenemos mercancía de reventa, materias primas y materiales, las vamos a evaluar al costo de la última compra efectuada en los 2 últimos meses anteriores a la fecha de cierre del ejercicio. Quiere decir que si yo cierro el 31 de diciembre de 2019, tengo que evaluar mis inventarios al cierre con la última compra que hice en los meses de noviembre y diciembre, 2 últimos meses. Y aquí decimos que no hay actualización. Ya vamos a hablar de la actualización. Si no hubiera compra en esos 2 meses, noviembre y diciembre, voy a tomar el costo de la última compra efectuado durante todo el ejercicio y actualizado desde la fecha de la compra hasta la fecha de cierre del ejercicio. Y esta actualización, vamos a ver que no se menciona en el artículo 93 de la ley, por lo tanto, consideramos que no es aplicable. Si no hubieran compras en el ejercicio, en todo el ejercicio, se tomará el valor impositivo de los bienes en el inventario inicial, actualizado de la fecha de inicio a la fecha de cierre del ejercicio. Tampoco esto lo menciona el artículo 93 de la ley. Cuando pueda probarse que el costo en plaza de los bienes a la fecha de cierre del ejercicio es inferior, podrá asignarse a esos bienes el costo de plaza. Es decir, el contribuyente puede optar o declarar en base o evaluar los inventarios en base a la última compra efectuada de acuerdo a los últimos 2 meses o en el ejercicio o en el ejercicio anterior, pero tendrá que compararlo con el valor en plaza, el costo en plaza de ese inventario, de esa mercancía, y tomar el que sea menor. En el caso de evaluación de los productos elaborados, el artículo 56 de la ley establece: al precio de la última venta, realizada en los 2 meses anteriores al cierre del ejercicio, se le va a restar los gastos de venta y el margen de utilidad neta contenida en dicho precio. O sea, el valor del inventario del producto elaborado, se toma el valor, el precio de la última venta, y se le resta el margen de utilidad y el importe de los gastos de venta. Aquí no hay actualización. Si no existieran ventas en ese periodo de 2 meses, la evaluación de los productos elaborados se hará aplicando el precio de la última venta realizada en el ejercicio, menos los gastos de venta y el margen de utilidad neta contenida en el precio, actualizándose el importe resultante entre el momento de la venta y el cierre del ejercicio. Aquí no se menciona en el artículo 93.
Cuando no se hubiese efectuado venta durante el ejercicio, deberá considerarse el precio de venta para el contribuyente a la fecha de cierre del ejercicio, menos los gastos de venta y el margen de utilidad neta contenida en dicho precio. Aquí también tenemos que comparar con el valor de plaza y en el caso de que el valor de plaza sea menor, asignarle a esos bienes el valor de plaza. Entre el valor de evaluación mediante esta metodología y el valor de plaza se toma siempre el menor. ¿Qué pasa con los productos en curso de elaboración, los productos semi-elaborados, los productos en proceso? Se les dará el valor de los productos terminados que ya determinamos con la metodología anterior y lo vamos a multiplicar por el porcentaje de acabado a la fecha de cierre del ejercicio. El artículo 147 del reglamento establece que cuando yo tengo una gran diversidad de artículos y se trata de mercancías de reventa, yo podría utilizar el costo de plaza sin tener que aplicar la metodología que revisamos anteriormente. Es decir, cuando hay una gran diversidad de artículos, por ejemplo, una ferretería, y tengan dificultades atendibles para aplicar el sistema previsto en el artículo 56 de la ley, inciso A, vamos a evaluar las mercancías de reventa por el costo de plaza. Y cuando haya bienes de cambio deteriorados, fuera de moda, o que haya sufrido mermas, en estos casos se podrá evaluar al probable valor de realización menos los gastos de venta. Ya vimos la parte de los costos, cómo se determina el costo de ventas, que se va a rebajar de las ventas para obtener la utilidad bruta. Y ahora vamos a ir al concepto de deducciones. ¿Qué son deducciones? Todos los gastos. Los gastos cuya deducción admite esta ley, con las limitaciones expresas contenidas en ella, son las efectuadas para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por el impuesto a las ganancias. Es decir, los gastos que son normales, necesarios para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por el impuesto a las ganancias. Y cuando tenemos gastos que son atribuibles a rentas gravadas y exentas y no las podamos diferenciar, vamos a aplicar una proporción. Cuando los gastos se realicen con el objeto de obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, exentas o no gravadas, generadas por distintas fuentes productoras, la deducción se hará de las ganancias brutas que produce cada una de ellas en la parte o proporción respectiva. Es decir, haremos una proporción de los ingresos gravables, de los ingresos exentos o no gravados y imputaremos los gastos en esa proporción. ¿Qué pasa cuando hay rentas en el exterior y rentas en el país? ¿Cómo atribuimos los gastos? Los gastos realizados en la República Argentina se presumen vinculados con ganancias de fuente argentina. Gastos hechos en el país son aplicables a las rentas o a las ganancias de fuente argentina. Los gastos realizados en el extranjero se presumen siempre vinculados con ganancias de fuente extranjera. Sin embargo, la ley establece que se podrá admitir la deducción de las ganancias de fuente argentina, los gastos efectuados en el extranjero, si se demuestra debidamente que están destinados a obtener, mantener y conservar ganancias de fuente argentina. Y en caso de no poder asignar los gastos en forma directa, es decir, gastos del país y gastos del exterior, se van a aplicar en forma proporcional a los ingresos de fuente argentina y fuente extranjera. El artículo 85 de la ley enumera cuáles son los gastos que se pueden deducir. Los intereses, por supuesto que la ley habla de limitaciones. Ya vamos a ver que algunos gastos tienen algunas limitaciones, es decir, que no se pueden deducir íntegramente o completamente. Hay que hacer un cálculo para establecer el límite que tienen esos gastos. Los intereses que se podrán, los gastos que se podrán deducir son intereses, donaciones,
contribuciones para fondos de jubilaciones, retiros, pensiones, amortizaciones de los bienes inmateriales, impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que produzcan ganancias, primas de seguros que cubran riesgo de los bienes que produzcan ganancias, las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o de fuerza mayor, pérdidas por delitos cometidos por empleados del contribuyente debidamente comprobados, los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas, amortizaciones por desgaste, agotamiento u obsolescencia y las pérdidas por desuso. Vamos a ver algunas deducciones que tienen limitaciones para la deducibilidad del gasto. Una de ellas son los intereses. Intereses de deuda de carácter financiero, capitalización exigua. Cuando hay intereses de deuda de carácter financiero, por supuesto se excluyen a los proveedores que nos presten o que nos vendan productos o que nos presten servicios o que nos hagan locaciones y prestaciones de servicios relacionados con el giro del negocio, y esos intereses se paguen por deudas contraídos con sujetos residentes o no en la República Argentina, que se consideren vinculados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la ley, serán deducibles hasta el 30% de la ganancia neta del ejercicio. Esta ganancia neta del ejercicio es la ganancia contable que resulte antes de deducir los intereses pagados a sujetos vinculados y las amortizaciones previstas en esta ley. A este límite se le podrá adicionar el excedente que se haya acumulado en los 3 ejercicios fiscales inmediatamente anteriores que no hubieran sido aplicados. Cuando en los 3 ejercicios anteriores no pude aplicar el límite mayor a los intereses pagados a vinculados, lo puedo trasladar por 3 años. Y los intereses que no hubiesen podido deducir podrán adicionarse a aquellos correspondientes a los 5 ejercicios fiscales inmediatamente siguientes, intereses pagados a vinculados mayores al límite. Cuando hablamos de intereses de deudas de carácter financiero y hablamos de intereses pagados a empresas vinculadas, las pautas para establecer esta vinculación están en el artículo 14 del reglamento. La vinculación quedará configurada cuando un sujeto y personas u otro tipo de entidades o establecimientos, fideicomisos o figuras equivalentes con quien realice transacciones estén sujetos de manera directa o indirecta a la dirección o control de las mismas personas humanas o jurídicas. ¿Cómo se determina la vinculación económica? Cuando las mismas personas tienen la dirección o el control de las personas jurídicas. Participación del capital tienen los mismos accionistas. El grado de acreencias, influencias funcionales y tengan poder de decisión para orientar o definir la o las actividades de las mencionadas sociedades, establecimientos u otro tipo de entidades. También las donaciones tienen limitación. Las donaciones a los fiscos nacional, provincial y municipales, al fondo partidario permanente, a los partidos políticos, aquí se admite la deducción de los aportes a los partidos políticos, instituciones, por supuesto, partidos políticos debidamente registrados, instituciones religiosas, hasta el límite del 5% de la ganancia neta del ejercicio. Y el mismo tratamiento se le dará a las donaciones a asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación, etcétera, cuando realicen las actividades para las cuales fueron constituidas. Y la ley establece que para las donaciones a los partidos políticos, el límite establecido para su deducción, 5%, deberá calcularse en forma autónoma respecto del resto de las donaciones. Es decir, no se toman el resto de las donaciones para calcular este 5% que vamos a donar a los partidos políticos. Vamos a hablar ahorita de las amortizaciones. En el caso de las amortizaciones de inmuebles, el artículo 87 de la ley establece que el plazo de amortización es de 50 años y el porcentaje anual es del 2%. Y se aplica por
trimestres. La FIP podrá admitir la aplicación de porcentajes anuales superiores al 2% anual cuando se pruebe que la vida útil de los inmuebles es inferior a 50 años, siempre que se informe a la FIP. Es decir, siempre que el contribuyente lo solicite e informe a la FIP las circunstancias por las cuales, digamos, establece que el inmueble tendrá una vida útil menor. La amortización del inmueble se aplicará desde el inicio del trimestre en que se afecte el bien, hasta el trimestre en que se agote el valor de los bienes o hasta el trimestre inmediato anterior a aquel en que el bien inmueble se enajene o se desafecte. Y también la ley habla de la actualización de las amortizaciones. A las cuotas de amortización ordinarias se le aplicará el índice de actualización que está mencionado en el artículo 93 de la ley, que después vamos a ver. En el caso de la amortización de bienes muebles, artículo 88 de la ley, el plazo de amortización se aplica de acuerdo al método de línea recta, de acuerdo con la tabla que ha sido publicada por la FIP, de acuerdo con la vida útil estimada en la tabla. El porcentaje anual, según la vida útil del bien, de acuerdo con la tabla, y la aplicación es por año del ejercicio. Se amortiza todo el año en que se adquiere el bien mueble, sin importar la fecha de la compra. Yo pude haber comprado un bien mueble en el mes de octubre, sin embargo, la ley dice que se amortiza por el año completo. Y no se amortizará en el año en que se enajene ese bien o se desafecte de la actividad del contribuyente. La ley también prevé que se podrá admitir un procedimiento distinto, unidades producidas, horas trabajadas, etcétera, cuando razones de índole técnico lo justifiquen y siempre que haya sido solicitado por el contribuyente y aprobado por la Administración Tributaria, por la AFIP. También hablamos de la actualización de las amortizaciones de acuerdo al índice de actualización que menciona el artículo 93 de la ley. La ley prevé también la figura del desuso, artículo 70 de la ley. Cuando alguno de los bienes amortizables, salvo los inmuebles, quedara fuera de uso, el contribuyente podrá optar entre seguir amortizándolo anualmente hasta la total extinción del valor original o imputar la diferencia que resulte entre el importe no amortizado y el precio de venta. Es decir, puedo seguir amortizando el bien hasta terminar de amortizarlo completamente o dejar de amortizarlo y ese valor residual que me quedó de ese bien lo voy a aplicar al momento en que vendo ese bien. En mi opinión, lo mejor que podemos hacer es seguir amortizando anualmente hasta la total extinción del valor original. Serán de aplicación las normas sobre ajuste de la amortización y del valor de los bienes contenidos en el artículo 62, determinación del costo computable de bienes muebles amortizables, y 88, amortización de bienes muebles de la ley. Vamos a hablar ahorita de diferencias de cambio. Para contabilizar las operaciones de moneda extranjera, deberá seguirse un sistema uniforme y se van a aplicar el tipo de cambio comprador o vendedor que fije el Banco de la Nación Argentina al cierre del día en que se concrete la operación. Las diferencias de cambio se determinarán por revaluación anual de los saldos, es decir, yo tengo un saldo por pagar o un saldo por cobrar, tendré que ajustarlo al tipo de cambio de la moneda de cierre, dependiendo que sea tipo comprador o tipo vendedor. Si tengo dinero en una cuenta bancaria, será tipo comprador. Si tengo una creencia, un pasivo, tendrá que ser tipo vendedor. Las operaciones de compra-venta de mercancías o de otros bienes que sean de objeto del comercio se asentarán en la contabilidad al tipo de cambio efectivamente pagado si se trata de operaciones de contado y al tipo de cambio de entrada en el caso de la compra o de salida en el caso de la venta de las mercancías o bienes referidos precedentemente si se trata de operaciones a crédito. Es decir, si hay un tipo de cambio
en pago de contado se toma el tipo de cambio de la fecha del pago. Y en el caso de operaciones de crédito, se toma el tipo de cambio de entrada a plaza, en el caso de importaciones, y en el caso de salida, en el caso de exportaciones. No se admitirá diferencia de cambio que se produzcan como consecuencia de transformación de deuda a otra moneda. La ley contempla la figura de venta y reemplazo. Esta figura de venta y reemplazo es una forma de diferir el pago del impuesto. No significa que cuando aplique venta y reemplazo no voy a pagar el impuesto, simplemente lo voy a pagar en el futuro con una menor amortización de los bienes que haya comprado. Vamos a explicarlo. En el supuesto de venta y reemplazo, o puede ser reemplazo y venta, es decir, puede primero producirse la compra y después la venta, o la venta y después la compra de un bien amortizable, la ley dice que se podrá optar por imputar la ganancia en el balance impositivo. Vendí un bien, tengo una ganancia, lo imputo al balance impositivo, aumento mi ganancia y no hay problema. Pero la ley me da la opción de afectar la ganancia por la venta al costo del nuevo bien comprado en reemplazo del vendido, en cuyo caso la amortización prevista en el artículo 88, amortización de bienes muebles, deberá practicarse sobre el costo del nuevo bien, que es el costo de adquisición, menos la ganancia afectada a esa compra del bien, a ese costo de la compra del bien. Esta opción podrá aplicarse a bienes inmuebles siempre que el bien inmueble esté afectado como bien de uso, a la locación o arrendamiento o a cesiones de derechos sobre inmuebles, siempre que tal destino tuviera como mínimo una antigüedad de 2 años al momento de la enajenación. ¿Qué quiere decir? Que venta y reemplazo se puede aplicar a bienes inmuebles siempre que el bien inmueble estuviera afectado a bienes de uso, es decir, a ser usado por la sociedad o haber estado destinado a la locación o arrendamiento o a cesiones de derecho, pero por un término mayor de 2 años al momento de la enajenación. La opción para afectar la ganancia obtenida en la venta al costo del bien comprado, es decir, la ganancia que yo obtuve por la venta de un bien lo afecto al costo del bien comprado, lo puedo hacer únicamente en el caso en que el periodo que va desde la fecha de la compra a la venta o la fecha de la venta a la compra haya sido menor de un año. Ver artículos 159 y 184 del reglamento y la resolución general de la FIP 2140. Por supuesto que esto genera algunos aspectos que aquí no los vamos a considerar, como ser que cuando se compra primero y en un ejercicio y se vende en el otro, vamos a tener un problema con la amortización, y si se vende en un ejercicio y se compra en el siguiente, tenemos que ajustar los ingresos gravables. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta en el caso de venta y reemplazo. Pero vuelvo a insistir, la venta y reemplazo lo que hace es que me permite diferir el pago del impuesto. Es decir, no lo pago en el año en que vendo el bien, sino que lo voy a pagar en la medida en que no amortice el valor total de la compra, sino que amortice el valor de la compra del nuevo bien menos la ganancia que afecté al costo de ese bien. Por ejemplo, si tengo una maquinaria que tiene una vida útil de 10 años, voy a pagar el impuesto en 10 años en la medida en que se vaya amortizando ese bien en un monto inferior. La ley del artículo 91 establece deducciones especiales de la tercera categoría. De las ganancias de tercera categoría y con las limitaciones que establece esta ley también se podrán deducir los gastos y demás erogaciones inherentes al giro del negocio, todos los gastos que no se mencionan específicamente. Esto es muy importante, este punto primero, porque si la ley me menciona los gastos que yo puedo deducir, puede ser que el legislador, por un error o por una omisión, no incluya algún gasto
que pueda ser deducible. Por lo tanto, este punto número 1 del artículo 91 es muy importante. Todos los gastos y demás erogaciones inherentes al giro del negocio, por supuesto, tienen que cumplirse con las condiciones de que sea normal, necesario, hecho en el país, con el objeto de mantener, conservar la ganancia. También se van a poder deducir los castigos y previsiones contra los malos créditos, los gastos de organización, las reservas que deben efectuar las compañías de seguro de capitalización y similares. En el caso de las compañías de seguros, las reservas y las previsiones van a poder ser deducidas, mientras que en el caso de las sociedades de capital no pueden ser deducidas las previsiones, excepto las previsiones que contempla la propia ley del impuesto a las ganancias. Las comisiones y gastos relacionados con las importaciones, los gastos y contribuciones realizadas a favor del personal, los aportes de los empleadores efectuados a planes de seguro de retiro privado de sus trabajadores, los gastos de representación con las limitaciones que establece la ley, honorarios de directores, síndicos o miembros del Consejo de Vigilancia, sujetos a la limitación que establece también la ley. Y vamos a hablar de la deducción de los castigos y previsiones contra los malos créditos, artículo 91, inciso B de la ley. Se podrán deducir los castigos y previsiones contra los malos créditos en cantidades justificables, normales, de acuerdo con el uso y costumbre del ramo, y la FIP podrá establecer normas respecto a la forma de efectuar esos castigos. Créditos dudosos o incobrables, la opción, el contribuyente puede optar por deducir los créditos realmente incobrables en la declaración, es decir, los créditos realmente incobrables siempre que se cumplan con los índices de incobrabilidad que establece el reglamento en el artículo 217, o crear un fondo de previsión impositivo. Una vez que el contribuyente haya optado por la opción de la previsión, no podrá cambiarlo sin la previa aprobación de la FIP. La opción de la previsión no es utilizada por los contribuyentes. No se los voy a explicar por ese motivo, debido a que en el primer año, cuando se instrumenta o se pone en marcha la previsión, no se puede deducir el monto por la constitución de la previsión. Es decir, el monto por la constitución de la previsión no se puede deducir. Ese monto se va a deducir en el año o en el ejercicio en que se cambie el criterio de imputación de los malos créditos o cuentas incobrables. Los castigos y previsiones contra los malos créditos van a poder ser deducidos cuando cumplan con los requisitos que establece el artículo 217 del reglamento. Se podrán deducir los castigos y previsiones contra los malos créditos cuando se cumplan con los siguientes índices de incobrabilidad: verificación del crédito en el concurso preventivo, declaración de la quiebra del deudor, desaparición fehaciente del deudor, iniciación de acciones judiciales tendientes al cobro y paralización manifiesta de las operaciones del deudor. También podemos deducir una cuenta incobrable cuando estos sean de escasa significación, siempre que se cumplan con las condiciones que seguidamente vamos a ver. El monto del crédito no supera los 45.000 pesos, resolución general 4.358. El crédito en cuestión deberá tener una morosidad mayor de 180 días. Debe haberse notificado fehacientemente al deudor sobre su condición de moroso. Deben haberse cortado los servicios o dejado de operar, es decir, dejado de realizarle ventas con el deudor moroso. Y en el caso de créditos que cuenten con garantías, estos serán deducibles en la parte atribuible al monto garantizado solo si se hubiese iniciado un juicio de ejecución. Tenemos también los gastos de organización. Los gastos de organización, la ley establece que la FIP admitirá su afectación al primer ejercicio, es decir, puede deducirlo totalmente en el primer ejercicio o amortizarlo en un plazo mayor de 5 años. Y el reglamento en el artículo 220 establece que los gastos de investigación, estudio y desarrollo destinados a la obtención de intangibles podrán, a opción del contribuyente, deducirse en el ejercicio en que se devenguen
o amortizarse en un plazo no mayor de 5 años. Si en la contabilidad nosotros establecimos de que lo vamos a amortizar en 5 años y lo deducimos totalmente en la declaración del impuesto, es totalmente válido. En los gastos de representación, la ley dice que los gastos de representación tienen un límite del 1,50% del monto total de las remuneraciones pagadas en el ejercicio fiscal al personal en relación de dependencia. Y vamos a hablar de los honorarios de los directores. Esto también tiene una limitación y tiene una formulita que les voy a explicar cómo se aplica esa formulita. El artículo 91, inciso I de la ley dice: las sumas a deducir en concepto de honorario de directores y miembros del Consejo de Vigilancia y de retribuciones a los socios administradores por su desempeño como tales no podrán exceder el 25% de las utilidades contables del ejercicio. Cuando hablamos de utilidades contables, hay una discusión con relación a este punto. La FIP estableció de que debían ser las utilidades ajustadas por inflación. Ya lo vamos a ver en la fórmula. O hasta la que resulte de computar 12.500 pesos por cada uno de los perceptores de dichos conceptos, es decir, por cada uno de los directores. Esto realmente, 12.500 pesos, es un monto que ha quedado totalmente desactualizado y yo creo que debía de ser eliminado de la ley del impuesto a las ganancias y considerar únicamente el 25% de las utilidades. De estos dos, se toma el que resulte mayor. Es decir, entre los 12.500 por cada director y el 25% de las utilidades contables, tenemos que considerar la utilidad contable una vez deducido el impuesto a las ganancias. Es decir, por eso tenemos que hacer una fórmula. Hay una nota, se deben asignar estos honorarios en forma individual dentro del plazo para la presentación de la declaración del impuesto a las ganancias en la asamblea de accionistas que los apruebe. Es decir, la asamblea de accionistas debe realizarse antes de la fecha de presentación de la declaración del impuesto a las ganancias y en esa asamblea establecer los montos asignados en forma individual a cada director. Tenemos que aclarar que los honorarios de los síndicos no tienen limitación y los directores podrían tener además honorarios por una actividad profesional independiente, por ejemplo, un abogado que asesora a la empresa, o un economista, o un ingeniero, o podría ser el caso de que trabaje en la empresa y cobre una remuneración. Esto no tiene nada que ver con los honorarios que se le asignan en la asamblea de accionistas. Puede tener honorarios que se establezcan en la asamblea de accionistas, puede tener sueldos porque labora en la empresa y puede tener también honorarios profesionales por asesoramiento en forma independiente. Aquí tenemos las fórmulas para determinar el monto deducible de los honorarios de los directores. En el año 2017, la fórmula era utilidad contable por 0,25, que es el 25%, menos la utilidad impositiva por 0,0875, dividido todo por 0,9125. En el año 2017 hay que aclarar que la alícuota impositiva era del 35%. En el año 2018, en el año 2019 y en el año 2020, cuando la tasa impositiva es y será del 30%, vamos a aplicar esta fórmula. Utilidad contable, ya aclaramos que la utilidad contable es la utilidad ajustada por inflación antes del impuesto por 0,25 menos utilidad impositiva por el 0,0750 dividido por 0,9250. Eso se aplica también, como dijimos, para el año 2019 y 2020. A partir del 2021, es decir, estamos haciendo
futurología, es decir, les estoy anticipando la fórmula para el 2021 cuando la tasa sea del 25%, la utilidad contable se va a multiplicar por 0,25 menos la utilidad impositiva por 0,0625 y dividido por 0,9375. Estas son las fórmulas que vamos a aplicar para determinar el límite de los honorarios de los directores. Si lo que hemos asignado en la asamblea es superior, es un gasto no deducible. Si es inferior, el gasto será totalmente deducible. Y tenemos que tener en cuenta también que lo que la empresa o la sociedad deduzca para el director es una renta gravable. Para lo que la sociedad no deduzca, no será gravado para el director. Esto significa que los honorarios de los directores serán pagados por la empresa o por el director. Si la empresa los dedujo, los grava el director. Si la empresa no los dedujo, no los grava el director porque la empresa los está pagando porque no los puede deducir. El artículo 92 de la ley, así como los artículos anteriores me dijeron lo que yo podía deducir, el artículo 22 de la ley me dice no puedes deducir. ¿Y qué es lo que no puedo deducir? Los intereses de los capitales invertidos por el dueño o socio de las empresas unipersonales y las sociedades de personas. La remuneración o sueldo del cónyuge o pariente del contribuyente. El impuesto de esta ley, por supuesto, el impuesto a las ganancias no es deducible del impuesto a las ganancias. Serán deducibles otros impuestos, pero no el impuesto a las ganancias. Impuestos sobre terrenos baldíos y campos que no se exploten. Las remuneraciones o sueldos que se abonen a miembros de directorios, consejos u otros organismos que actúen en el extranjero. Asesoramiento técnico financiero de otra índole prestado desde el exterior que superen los límites establecidos en el reglamento. El reglamento en el artículo 228 establece el 3% de las ventas o el 5% de la inversión. Los gastos por la adquisición de bienes. Ustedes saben que cuando se adquieren bienes y se hacen gastos relacionados con estos, como pueden ser transporte, comisiones, seguro, estos gastos serán sumados al valor del costo de los bienes y será amortizado con ese valor de compra. Igualmente ocurre con los inmuebles. Las escrituras, los gastos de escritura tienen que ser incorporados al valor de costo del inmueble. Las utilidades de ejercicio que se destinan al aumento del capital o a la reserva de la empresa. Esto en realidad es más que sobreentendido que las utilidades del ejercicio que se destinen a aumentar el capital o a constituir una reserva no es un gasto y por lo tanto no es un gasto deducible. Nadie puede argumentar que es un gasto deducible. El gasto deducible es otra cosa. Esto surge de una utilidad que está destinada al aumento del capital o a la reserva de la empresa. Y la ley sigue en el artículo 92 con aquellos gastos que no son deducibles. La amortización de llave y marcas y activos similares, llave de negocio, las donaciones no comprendidas en el artículo 85, inciso C, las prestaciones de alimentos y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie, las pérdidas generadas por o vinculadas con operaciones ilícitas, los beneficios que deben separar las sociedades para constituir el fondo de reserva legal, las amortizaciones y pérdidas por desuso correspondiente a automóviles y el alquiler de los mismos que excedan de 4.000 pesos por año, valor del automóvil 20.000. El numeral 14 me habla de las amortizaciones. No puedo amortizar un automóvil por más de 4.000 pesos al año tomando un valor de automóvil de 20.000 pesos. Esto es una cifra que también está totalmente desactualizada en la ley, en los reglamentos, están valores que están desactualizados y que deben de ser actualizados y llevados a la realidad actual. También los gastos de mantenimiento de vehículos que excedan de 7.200 pesos al año, es decir, mantenimiento que sería gasolina, reparaciones y mantenimiento. Esta limitación no se aplicará para los automóviles cuya explotación constituye el objeto principal de la actividad gravada,
alquiler, taxis, remises, viajantes de comercio y similares. En este caso, se permite la deducción de la amortización y del mantenimiento por el monto total de la compra. Esta es la resolución general de la FIP 94 de fecha 26 de febrero del año 98. Y tampoco es deducible las retribuciones por la explotación de marcas y patentes pertenecientes al sujeto del exterior en los montos que excedan los límites que al respecto fije la reglamentación. 80% de las retribuciones, artículo 229 del reglamento. Vamos a hablar ahorita del artículo 93 de la ley que habla de las actualizaciones de los valores. Las actualizaciones previstas en esta ley se practicarán conforme a lo establecido en el artículo 39 de la ley 24073 y las actualizaciones se efectuarán a partir del 1 de enero del 2018, es decir, los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero del 2018. La actualización se efectuará respecto a las adquisiciones o inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que se inician a partir del 1 de enero del 2018 y se aplicará el índice de precios al consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, y conforme a las tablas que a esos fines elabore la FIP. No sabemos si la FIP ha elaborado estas tablas para hacer las actualizaciones. Ya hablamos que la actualización se refiere a ciertos artículos de la ley, pero no menciona el artículo de los bienes de cambio. El artículo 93 se refiere, cuando habla de la actualización, a los siguientes artículos. Se aplicará a los siguientes artículos: bienes muebles amortizables, bienes inmuebles, bienes intangibles, acciones, cuotas y participaciones sociales, cuotas parte de fondos comunes de inversión, señas o anticipos a cuentas que congelen precios, venta y reemplazo, minas y bosques, deducción por agotamiento, amortización de inmuebles, amortización de bienes muebles, operaciones de enajenación de acciones y demás valores, enajenación y transferencia de derechos sobre inmuebles. Como ven, en este artículo no se incluye, no se mencionan los bienes de cambio, y sin embargo, los artículos 55 y siguientes, que se refieren a los bienes de cambio, sí se menciona que deben ser actualizados de acuerdo a lo que establece el artículo 93, pero el artículo 93 no lo establece. Entonces aquí tenemos un problema. En todo caso, se aplicará la actualización para los bienes que están mencionados en los artículos 62, 63, 64, 65, 66, 71, 78, 87, que es la amortización, el 88, amortización de bienes muebles, el 98 y el 99. Vamos a hablar ahora de las salidas no documentadas o llamadas apócrifas o chimbas o truchas, como los quieran llamar, salidas no documentadas. No se podrá deducir del gasto y el pago del impuesto cuando en una evasión carezca de documentación o ésta sea considerada como apócrifa y no se pueda probar por otros medios que por su naturaleza ha debido efectuarse para obtener, mantener y conservar las ganancias grabadas. En este caso, ¿cuáles son las consecuencias de haber incluido en una declaración una factura apócrifa, un gasto apócrifo o un costo apócrifo? No serán deducibles en la declaración del impuesto a las ganancias, con lo cual aumentamos el impuesto a las ganancias, es decir, al no poder deducir un gasto, por supuesto tendremos que pagar el 30% sobre ese gasto que no hemos podido deducir. Además, estará sujeto el pago de una tasa del 35% que se considerará definitivo y reemplazará el impuesto que debió haber pagado el beneficiario de esa erogación, desconocido u oculto. Estamos hablando de un beneficiario que es desconocido o oculto, no lo sabemos, no lo conocemos, y que supuestamente no pagó el impuesto, por lo tanto nosotros tendremos que pagar impuesto. No a la alícuota del 30%, a la alícuota del 35%, porque así lo establece la ley, en el artículo 40. Ahora,
No se exigirá el pago del impuesto cuando la FIP presuma que la erogación se hizo para la adquisición de bienes no de servicios, y la FIP presuma que las erogaciones efectuadas no llegan a ser ganancias gravables en manos del beneficiario del pago. En estos dos casos no se exigirá el ingreso del impuesto, que hablamos del 35%. Vamos a hablar de retenciones. Sobre los costos y sobre los gastos hay que retener el impuesto. Muy importante, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar muy atentos y por favor retengan el impuesto cuando corresponda. Estamos hablando de las retenciones del impuesto a las ganancias. Artículo 42 de la ley. La percepción del impuesto se realizará mediante la retención en la fuente, en los casos y en la forma que disponga la FIP, mediante las correspondientes resoluciones generales. Señores, tenemos 3 resoluciones generales que tenemos que conocer y cumplir. La resolución general número 830, régimen general de retenciones para determinadas ganancias, el certificado de exclusión y el régimen excepcional de ingresos. Por supuesto que no los vamos a explicar. La resolución general número 4003E, que se refiere al régimen de retenciones sobre renta del trabajo personal bajo relación de dependencia y otros. Y la resolución general número 739, régimen de retenciones con carácter de pago único y definitivo a beneficiarios del exterior. Estos regímenes de retenciones van a ser motivo de una charla que posteriormente hagamos al respecto. Muy bien, entonces, hay que retener impuestos. Señores, hay que retener. Y hay 2 recomendaciones que voy a dar. 2 recomendaciones. Primero, si hay dudas, retener. Y si hay dudas, retener el porcentaje más alto. Son 2 recomendaciones que damos porque las consecuencias de no retener ya las vamos a ver seguidamente. Impugnación del gasto, artículo 43 de la ley. Cuando el contribuyente no haya dado cumplimiento a su obligación de retener el impuesto de conformidad con las normas vigentes, la FIP podrá, a los efectos de la ganancia impositiva del contribuyente, impugnar el gasto efectuado por este. La no realización de la retención sobre un costo o un gasto no es solamente sobre un gasto, cuidado, sino también sobre un costo. Cuando compramos bienes, tenemos también que retener. Va a ser sancionado con el artículo 45 de la ley 11.683, ley de procedimiento fiscal. La impugnación del costo-gasto en el balance impositivo de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 de la ley 2628, ley de impuesto a las ganancias, quiere decir no voy a poder deducir el gasto. La no deducirá el costo o gasto origina un aumento del impuesto del 30%. Y también podrá ser sancionado, en el caso en que corresponda, con la aplicación de las penas establecidas en la ley 24.769, que es la ley penal tributaria. Es decir, primero nos aplican una multa, una sanción. Después aumenta el impuesto porque no puedo deducir el gasto. Y luego puedo ser sancionado por la ley penal tributaria. Nosotros consideramos que no puede haber una doble sanción, sin embargo, ha habido sentencias en donde se ha establecido que no es una doble sanción. Mientras la primera es una multa, la segunda es una imposibilidad de deducir. Es decir, no es una sanción, no es una multa, sino que simplemente no puedo deducir el gasto. Y no puedo aplicar el concepto de una doble sanción. Sin embargo, estamos diciendo que esto afecta la capacidad contributiva del contribuyente en caso de que no haya retenido el impuesto. Señores, vamos a hablar de ajuste por inflación. Me imagino que es una parte que a ustedes les interesa. Al final de la charla voy a hablar de cómo se hace la declaración del impuesto, así que, por favor, tengan un poquito de paciencia y vamos a llegar al final de la charla viendo todos los aspectos de la ley del impuesto a las ganancias. El ajuste por inflación, artículo 105 de la ley me dice, los contribuyentes, personas jurídicas y contribuyentes asimilados,
deberán incorporar al resultado impositivo el ajuste por inflación previsto en esta ley. Estamos hablando de personas jurídicas y contribuyentes asimilados. No estamos hablando de personas humanas que no hacen el ajuste por inflación. Las personas humanas, en todos casos, van a hacer el ajuste por inflación en las empresas unipersonales, porque las empresas unipersonales son contribuyentes asimilados a personas jurídicas y tributan por tercera categoría. El procedimiento del cálculo del artículo 106. A los fines de practicar el ajuste por inflación a que se refiere el artículo anterior, se deberá seguir el siguiente procedimiento. No se asusten, no vamos a leer toda la ley, porque si no vamos a, tener una charla hasta las 12 de la noche. Yo preparé un esquemita que resume cómo es el ajuste por inflación. Después ustedes se leen todos los artículos de la ley, que me imagino que ya se lo habrán leído y lo saben de memoria. A los fines de practicar el ajuste por inflación a que se refiere el artículo anterior, se deberá seguir el siguiente procedimiento. Vamos a suponer una empresa que cerró el 31 de diciembre del 2019 y tiene que hacer el ajuste por inflación. Primero empieza con el ajuste estático. Estático. ¿Por qué se llama ajuste estático? Porque se refiere al ejercicio anterior, es decir, al 31 de diciembre del 2018. Total del activo del ejercicio inmediatamente anterior, 31 de diciembre del 2018, el total del activo. ¿Qué le tiene que restar? Las partidas no monetarias que menciona la ley, que no las vamos a enunciar, ustedes la van a ver en la ley. Por ejemplo, los bienes de uso. Típico, bienes de uso es una partida no monetaria, va a tener que ser rebajada. Los bienes de cambio para la ley los considera como monetarios, así que no lo rebajen, por favor, ¿sí? Cuidado. Encontramos entonces el activo monetario al inicio del ejercicio que se declara y lo vamos a identificar con la letra A. Ahora tomamos el total del pasivo del ejercicio inmediatamente anterior, 31 de diciembre del 2018, y le vamos a restar las partidas no monetarias mencionadas en la ley. Cuidado. ¿Sí? Y determinamos el pasivo monetario al inicio del ejercicio que se declara y lo vamos a identificar con la letra B. Cuidado. Tenemos que establecer el activo monetario impositivo y el pasivo monetario impositivo. El activo monetario al inicio del ejercicio que se declara lo llamamos A. El pasivo monetario al inicio del ejercicio que se declara lo llamamos B. La posición monetaria neta al inicio del ejercicio 2018 que se declara, tomamos A menos B y le aplicamos a este monto la inflación del año 2019, que es el IPC del 31 de diciembre de 2019 sobre el IPC del 31 de diciembre de 2018, que es 53,83. Y el ajuste por inflación del año 2019 va a salir de la posición monetaria neta al 31 de diciembre de 2019 multiplicado por el 53,83%. Ese es el ajuste por inflación del año 2019. Y si el activo monetario es mayor que el pasivo monetario es una pérdida, y si el pasivo monetario es mayor que el activo monetario es una ganancia, y aquí tenemos nuestro ajuste estático, que vamos a identificar con la letra C. Nos vamos al ajuste dinámico. ¿En qué consiste el ajuste dinámico? En ajustar todos los movimientos en las partidas monetarias que hubo, o en la posición monetaria neta, perdón, que hubo durante el ejercicio, es decir, 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019. Y la ley me dice, hay ajuste positivo, ganancia, y hay ajuste negativo, pérdida. Ajuste positivo, ganancia, compra de bienes de uso. El ajuste se efectúa de la fecha de la compra hasta la fecha de cierre. Retiro de socios, el ajuste se efectúa de la fecha de retiro hasta la fecha de cierre. Y tenemos el total de los ajustes positivos, ganancias, que vamos a denominar A. Y ajustes negativos, pérdidas, aumentos de capital, el ajuste se efectúa de la fecha del aporte, y aportes irrevocables, el ajuste se efectúa de la fecha del aporte. Total de ajustes negativos, pérdidas, B.
lo identificamos con la letra B. El total de ajustes positivos ganancias y el total de ajustes negativos pérdidas, vamos a restar ganancias de pérdida y vamos a obtener D, que es el monto del ajuste dinámico. El ajuste estático me da una ganancia o pérdida, que es el C. Ajuste dinámico neto me da ganancia o pérdida, D. El ajuste por inflación impositivo surge de sumar C más D y le voy a denominar E. Aplicable al ejercicio 2019 solamente un sexto, E de E. Ajuste por inflación impositivo neto ganancia va a ir a la columna 2. Ajuste por inflación impositivo neto pérdida va a ir a la columna 1. Es decir, ganancia columna 2, aumenta la ganancia impositiva. Ajuste por inflación impositivo pérdida, columna 1. Los 5 sextos siguientes se aplican en los años 2020 al 2024. Y aquí nosotros nos hacemos una pregunta. Nos preguntamos si el gobierno aumenta la alícuota del impuesto, por ejemplo, al 35% para el año 2020 o para el año 2021 o para el año 2022. ¿Tenemos que pagar un impuesto mayor por una ganancia que se originó en un ejercicio donde la tasa era del 30%, que es 2019? Les dejo esa pregunta para que ustedes me la respondan si pueden tener una opinión al respecto. Vamos a hablar de quebrantos. Compensación de quebrantos con ganancias. El quebranto impositivo sufrido en un periodo fiscal podrá deducirse de las ganancias grabadas que se obtengan en los 5 años siguientes. Transcurridos los 5 años, esta pérdida no puede ser aplicada. Vamos a decir que se perdió la pérdida. Se perdió la pérdida. En este sentido tenemos que aclarar que esa pérdida que tenemos, que es una pérdida impositiva, tratemos de aprovecharla. No dejemos que esa pérdida se pierda. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, haciendo algunas transacciones de manera de generar en la empresa un mayor beneficio, una mayor ganancia, y en otra empresa una pérdida o gasto que pueda ser deducible. De esa manera podemos aprovechar la pérdida y podemos beneficiar a otra empresa que sea una empresa relacionada o del grupo. También la ley establece que los quebrantos se podrán actualizar o se actualizarán. Se actualizarán. Cuando dice la ley se actualizarán, quiere decir que estoy obligado a actualizarlo, no que se podrán. Si la ley dice se podrán, yo podré o no podré. Si la ley dice se actualizarán, estoy obligado. También tenemos que saber que puede haber quebranto de fuente extranjera. La ley establece que solo son compensables con ganancia de la misma fuente. Asumimos, porque no lo dice, de que si tenemos una pérdida en el país, podemos aprovecharla o podemos compensarlo con ganancias del exterior. Y tenemos los quebrantos que son de naturaleza específica, de acuerdo al artículo 25 de la ley. Se consideran de naturaleza específica los quebrantos provenientes de la enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales, incluidos cuotas partes en fondos comunes de inversión y participaciones en fideicomisos financieros, títulos, bonos y demás valores, y las rentas obtenidas por la explotación de juegos de azar. Estas son quebrantos de naturaleza específica que solamente se podrán aplicar o se podrán compensar con ganancias de los próximos 5 años, pero que sean de la misma naturaleza y que provengan de igual tipo de operaciones. Por eso se llaman de naturaleza específica. No se pueden aplicar contra el total de las ganancias, sino contra las ganancias que generen esas mismas operaciones o que sean operaciones de la misma naturaleza. Ahora vamos a hablar de reorganización de sociedades. Artículo 80 de la ley. ¿Qué es una reorganización? La reorganización es una fusión de empresas preexistentes a través de una tercera que se forme, la fusión por absorción de una empresa por otra empresa continuadora,
la escisión o división de una empresa en otra u otra, las ventas y transferencias de una entidad a otra que constituyan un mismo conjunto económico. La ley establece que si yo no cumplo con ciertos requisitos, esta reorganización de empresas puede ser considerada como una venta y por lo tanto tendré que gravar la venta o la ganancia que origina la venta de todo el activo y pasivo de una sociedad a otra. ¿Qué condiciones se deben cumplir para que no se considere una venta y que se considere una reorganización y por lo tanto no estar grabada por el impuesto a las ganancias? No será considerada como una venta para esta ley cuando la o las entidades continuadoras, acuérdense, las que se fusionan, desaparecen, se liquidan y aparece la continuadora. La o las entidades continuadoras prosigan durante un lapso de 2 años desde la fecha de la reorganización la actividad de la o las empresas reestructuradas u otra vinculada con las mismas. Es decir, por 2 años se deben mantener las mismas actividades que tenían las empresas que se liquidaron y las continuadoras deberán conservar o continuar con esa actividad. Y también él o los titulares de la o las empresas antecesoras deberán mantener durante un lapso no inferior de 2 años, contado de la fecha de la reorganización, un porcentaje de participación que no sea menor al 80% en las empresas continuadoras. Esto lo establece el artículo 172 a 176 del reglamento. Es decir, 2 condiciones: continuar con la misma actividad por 2 años y tener un porcentaje de participación superior al 80%, también por un periodo de 2 años. La reorganización de sociedades produce el traslado de derechos y obligaciones fiscales. Los derechos y obligaciones fiscales trasladables a la o a las empresas continuadoras son quebrantos impositivos, saldos pendientes de imputación, por ajustes por inflación, positivos, no habla de negativos, los saldos de franquicias, los cargos diferidos que no se hayan podido deducir, las franquicias impositivas pendientes de utilización, la evaluación impositiva de los bienes de uso de cambio inmateriales, los reintegros al balance impositivo como consecuencia de la venta de bienes o disminución de existencia cuando se ha hecho el uso de franquicias o se ha efectuado el revalúo impositivo, los sistemas de amortización de bienes de uso inmateriales, los métodos de imputación de utilidades y gastos del año fiscal, el cómputo de los costos a amortizar cuando se opta por venta y reemplazo, los sistemas de imputación de las previsiones cuya deducción autoriza la ley, por ejemplo, la previsión para cuentas incobrables. Y aquí hay una nota que para cambiar la metodología de los puntos 8, que son las amortizaciones de bienes de uso e inmateriales, el 9, los métodos de imputación de utilidades y gastos del año fiscal, y 11, los sistemas de imputación de las previsiones, el contribuyente tendrá que pedir la autorización previa a la AFIP. Hablemos de acreditación de impuestos análogos pagados en el exterior, el tax credit. Cuando las personas jurídicas domiciliadas en el país hayan tributado en el exterior impuestos análogos al impuesto a las ganancias, podrá traer ese impuesto a las ganancias que pagó en el exterior y aplicarlo a los impuestos que tiene que pagar en el país por las rentas o ganancias del país y del exterior. Pero siempre hasta el límite del incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de la ganancia obtenida en el exterior. Es decir, si la ganancia obtenida en el exterior me genera un pago del 30%, no puedo traer del exterior una tasa que haya pagado mayor en el exterior. Si en el exterior pagué el 35% o el 40% sobre esa ganancia y sobre esa ganancia voy a pagar el 30% en el país, solamente puedo traer el 30% de esa ganancia para aplicarlo al pago del impuesto en el país.
y el saldo del crédito por impuestos análogos pagados en el exterior que no pudieran haber sido aplicados, van a poder ser, digamos, aplicados o trasladables a los 5 años fiscales inmediatos, pero solamente sobre las ganancias de fuente extranjera, es decir, aquellas ganancias de la fuente que las generó. Y por último, ya estamos terminando, no se pongan nerviosos, vamos a hablar del esquema para la declaración del impuesto a las ganancias para personas jurídicas, personas ideales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tratar de explicarlo y luego, por supuesto, ustedes pueden hacer las preguntas convenientes al finalizar la charla. Tengo que partir de la ganancia según el estado de resultado ajustado por inflación, según lo pide la FIP. Yo no estoy de acuerdo con esto, pero no hay nada que hacerle. Partimos de la ganancia ajustada por inflación de acuerdo a los estados financieros ajustados por inflación, reexpresados. Y lo colocamos en columna 2 porque es una ganancia. Si fuera una pérdida, la colocamos en columna 1. Le tenemos que sumar la previsión para impuesto a las ganancias que hayamos registrado en la contabilidad. Y tenemos que registrar o tenemos que incluir en la columna 1, en la columna 2, el ajuste para llevar el resultado ajustado por inflación, más la previsión para el impuesto a las ganancias, al resultado histórico en moneda nominal antes del impuesto a las ganancias. Por eso decimos que puede ser columna 1 o en columna 2. Pero hay una nota muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Siempre tenemos que partir de la utilidad o pérdida histórica nominal antes del impuesto a las ganancias. O sea, que esta operación de sumar y restar, esto que pusimos acá, en definitiva, vamos a llegar al resultado histórico, ganancia o pérdida, antes del impuesto a las ganancias. Luego de esto, espero que haya quedado claro, tenemos que hacer los ajustes correspondientes, ajustes que van a ir a la columna 1 a columna 2. ¿Cuáles son los ajustes que vamos a meter en la declaración de impuestos de las personas jurídicas? Ingresos no gravables, diferencia en ingreso, supuestamente ingreso no gravable sería un dividendo que haya recibido la persona jurídica, no es gravable para la sociedad. Por supuesto, dividendos de personas jurídicas domiciliadas, diferencia en ingresos, ingresos que no haya registrado y tenga que registrar, valuaciones de bienes de cambio, diferencias entre el tratamiento contable y el tratamiento fiscal, diferencias de cambio, castigos por malos créditos, diferencias en las amortizaciones, gastos no deducibles como multas, intereses punitorios, gastos que exceden las limitaciones que establece la ley, honorarios de directores, donaciones, intereses, pagos a empresas vinculadas, gasto de mantenimiento de automóviles, gratificaciones al personal no pagadas, acuérdense que tienen que ser pagadas antes de la presentación de la declaración, honorarios asignados a los directores fuera del plazo. Aquí hay una nota muy importante. Los ajustes que aumentan ganancias van a la columna 2, los ajustes que disminuyen la ganancia van a la columna 1. Cuidado con equivocarse. Y los ajustes los debemos hacer cuando hay diferencias entre el monto contable, es decir, el tratamiento contable que le dimos en la contabilidad, y el monto impositivo, el tratamiento impositivo, que me dice que debo de hacer la ley del impuesto a las ganancias. Cuando ambos montos son iguales, tanto el tratamiento contable como el tratamiento fiscal, no debemos hacer ningún ajuste y nos quedamos tranquilos. Aquí llegamos entonces, sumándole a la utilidad o pérdida contable antes del impuesto a las ganancias, los ajustes tanto de columna 1 como de columna 2, vamos a llegar a la ganancia antes del ajuste por inflación y la deducción de los honorarios directores, total de la columna 2,
menos total de la columna 1. Eso lo pasamos a este cuadrito que está en la presentación siguiente. Aquí hay una continuación, volvemos a repetir lo mismo, cuidado, totales de la columna 1 y columna 2, ganancia antes del ajuste por inflación y la deducción de los honorarios de directores, total de la columna 2 menos total de la columna 1, y vamos a tener más o menos ajuste por inflación impositivo. Ya lo dijimos, puede haber un ajuste por inflación impositivo, positivo. Puede haber un ajuste por inflación negativo. Si es positivo va en la columna 2, si es negativo va en la columna 1. Si el ajuste por inflación impositivo es positivo va a la columna 2, si el ajuste por inflación impositivo es negativo va a la columna 1. Y solamente se debe incluir en la declaración del año 2019 un sexto del ajuste por inflación impositivo. Los 5 sextos restantes van a ser incluidos en la declaración de los años 20, 21, 22, 23 y 24. Si todavía estamos y si todavía existimos. Si el ajuste diera negativo, los 5 sextos que no se incluyen en la declaración del año 19 generan impuesto diferido activo. Bueno, esto se refiere a los estados financieros contables, financieros, cuidado. Si yo tuviera un ajuste por inflación, pérdida, negativo, y esos 5 sextos los tuviera que diferir, no los aplicaría, entonces va a generar un impuesto diferido activo que tengo que registrar en la contabilidad. En una reunión que tuvimos en el comité de normas tributarias del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava, se discutió sobre el ajuste por inflación y algunos especialistas dijeron o manifestaron de que algunas empresas van a aplicar el ajuste por inflación completo en el caso de que diera una pérdida. Yo pienso que en el caso que da una ganancia, me conviene gravar un sexto. Pero si da una pérdida, me conviene deducir la pérdida completa. Algunas empresas lo van a hacer y van a argumentar lo que argumentaron en el caso de Candy, que es de que el ajuste por inflación es confiscatorio y el ajuste por inflación no mide la verdadera capacidad contributiva del contribuyente. Llegamos a los totales de la columna 1 y columna 2. ¿Sí? O sea, sumamos o restamos, o sumamos en la columna 1, columna 2, el ajuste por inflación impositivo, llegamos a los totales de la columna 1 y columna 2, y encontramos lo que se llama ganancia después del ajuste por inflación impositivo y antes de deducir los honorarios de los directores. Total de la columna 2 menos total de la columna 1. Vamos a la continuación, total de la columna 1 y columna 2, ganancia después del ajuste por inflación impositivo y antes de deducir los honorarios de los directores, total de la columna 2 menos total de la columna 1. Y vamos a incluir en la columna 1 los honorarios de los directores, suponiendo que no hicimos ninguna provisión para los honorarios de los directores. Si hicimos una provisión para los honorarios de los directores y afectamos los gastos, tendríamos que hacer el ajuste a columna 2 o a columna 1 y restarle lo que yo puedo deducir. Aplicando la fórmula, si el monto máximo deducible según fórmula es mayor que la asignación de los honorarios de los directores en la asamblea, se deduce todo el gasto. Si el monto máximo deducible según fórmula es menor que la asignación de los honorarios en la asamblea, se deduce hasta ese límite. Es decir, yo voy a deducir o el monto asignado en la asamblea o el límite que se establece de acuerdo a la aplicación de la fórmula que vimos en la parte de los honorarios de los directores. Ahora sí, sumo el total de la columna 1 y la columna 2. Voy a obtener la ganancia después del ajuste por inflación y la deducción de los honorarios de directores, total de la columna 2 menos total de la columna 1. Voy a obtener lo que se llama la ganancia gravable, A,
total de la columna 2 menos total de la columna 1. Voy a aplicarle la tasa de impuesto del 30% y aquí determino el impuesto, no lo llamo impuesto a pagar, cuidado, es un impuesto a pagar, pero es la determinación del impuesto, 30% sobre la ganancia gravable, y a eso le puedo deducir, le puedo rebajar anticipos, retenciones, percepciones, pagos a cuenta, impuesto a los créditos y débitos bancarios, 33%, 100% en el caso de las pymes o el 60% en el caso de las pymes que no califiquen como pymes que pueden deducir el 100%, impuestos pagados en el exterior, tax credit, y una vez deducido todos estos pagos a cuenta, voy a encontrar el impuesto a pagar. Me faltó hacer el cálculo, me van a disculpar, de los anticipos. Los anticipos surgen de tomar el impuesto determinado, le resto las retenciones, las percepciones y sobre ese monto voy a calcular el 25% que hay que pagar en el mes de junio. Y después aplico el 833 y lo tengo que pagar en 9 porciones a partir del mes de julio del año 2020.